Ecuación fundamental de la contabilidad. Tema número 3. Este tema considera los siguientes acápites: reconocimiento de valores propios y ajenos, principios de la partida doble, ecuación del balance, ecuación del pasivo, ecuación del patrimonio neto, ecuaciones de resultado, hechos de contabilidad y ejercicios. Reconocimiento de valores propios y ajenos. Para que una entidad alcance sus objetivos establecidos, es necesario realizar una relación de sus activos, ya sean estos propios o ajenos, representados por la inversión de sus socios o sus propietarios, o por la inversión ajena de la entidad. Entonces, debemos considerar que las empresas están conformadas por sus activos, sus pasivos y su patrimonio neto. Pero, ¿qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Y qué es el patrimonio neto? El activo es el conjunto de bienes y derechos que posee una entidad. Dichos bienes tienen un valor expresado en términos de unidades monetarias y están determinados bajo el principio contable de evaluación al costo. También se puede denominar que el activo es la consecuencia de la inversión propia y ajena. Ahora veremos qué es el pasivo. El pasivo son las obligaciones que adeuda una determinada entidad a personas naturales o jurídicas ajenas a la entidad, que están pendientes de pago a una determinada fecha. También un pasivo implica una transferencia futura probable de activos o proveer servicios a personas ajenas a la entidad, como resultado de transacciones u operaciones que se realizan o se hayan realizado en el pasado. El patrimonio neto son aquellos recursos con que cuenta una determinada entidad, porque aquellos aportes realizados por los mismos inversionistas o propietarios, más aquellos aportes adicionales de los inversionistas o propietarios, los resultados obtenidos y otros por efectos de actualización. El patrimonio neto llegan a ser los recursos propios que posee una entidad. Es el total de las participaciones, lo cual significa que una obligación de la entidad que tiene hacia los propietarios o los inversionistas. Tanto el activo, pasivo y patrimonio neto hacen relación a lo que es el balance, son las cuentas del balance, pero también tomamos en cuenta las cuentas del estado de resultado. El estado de resultado considera a los gastos y a los ingresos. Ahora veremos qué son los gastos o los egresos y qué son los ingresos. Los ingresos se denominan ingresos a aquellos recursos originados por la entidad como consecuencia de sus operaciones realizadas, ya sea por la actividad principal a la cual se dedican o por otros conceptos ajenos a su misma actividad principal. Ahora, ¿qué son los gastos o los egresos? Se denominan egresos a aquellos gastos incurridos por la entidad como consecuencia de sus operaciones realizadas, ya sea por la actividad principal a la cual se dedican o por otros conceptos ajenos a su actividad principal. Dos. Principio de la partida doble. El principio de la partida doble considera los siguientes puntos. 1. No puede existir deudor sin acreedor. 2. La persona o cuenta que recibe debe a la persona o cuenta que da o entrega. 3. Lo que entra debe ser igual a lo que sale y viceversa. 4. Las cuentas que representan las pérdidas o se debitan y las que representan ganancias se acreditan. 5. En cada cuenta debe registrarse partidas de una sola naturaleza. Es decir, cada cuenta tiene su nombre específico. 3. Ecuación del balance.
La ecuación del balance considera al activo que es igual al pasivo más el patrimonio neto. Se denomina esta ecuación de balance a la igualdad que expresa una relación del activo respecto al pasivo y al patrimonio neto. Es decir, tiene su origen en que balancea o iguala los valores monetarios de los activos con la suma de las obligaciones, con la suma de los aportes de los inversionistas y propietarios correspondiendo a la entidad a una determinada fecha. La ecuación del balance, por tanto, es representada de la siguiente manera, ¿no? Considerando el activo, que es igual al pasivo, más el patrimonio neto. Ahora tenemos la siguiente transacción. El señor Juan Castro, propietario de Comercial El Pino, inicia sus actividades con los siguientes valores. En efectivo, bolivianos 10.000, mercaderías, bolivianos 21.000, préstamo bancario por 8.000 bolivianos. Procedemos a realizar el registro contable. Cuando realizamos el registro contable, colocamos la fecha, en este caso el 2 de enero del 2020, ¿no? Colocamos las columnas tanto del debe como del haber. En el debe hemos indicado están todos los derechos que tiene, los bienes y derechos que posee en realidad la empresa. Y en el haber vamos a colocar en realidad todo lo que está relacionado a las cuentas del pasivo y del patrimonio neto. Es decir, las obligaciones que se adeuda la entidad a terceras personas, ya sean personas naturales o jurídicas. En este caso colocamos el registro del efectivo. Cuando nosotros tenemos efectivo, significa que tenemos dinero. Entonces, asumimos, colocamos en la cuenta contable Caja Moneda Nacional debido a que la unidad monetaria es en bolivianos. Entonces, Caja Moneda Nacional, realizamos el registro por el importe de 10.000 bolivianos. Posteriormente, nos muestra que tenemos mercaderías. En el caso, tenemos por un valor de 21.000 bolivianos. La cuenta que hace referencia a las mercaderías es la cuenta de inventarios. Entonces realizamos el registro con inventarios por 21.000 bolivianos. También tenemos un préstamo bancario por 8.000 bolivianos y la cuenta contable llega a ser préstamos bancarios por 8.000 bolivianos, pero aquí hay una diferencia, ¿no? O sea, en este momento hemos hecho el registro por caja 10.000 bolivianos, inventarios 21.000 bolivianos y préstamos bancarios 8.000 bolivianos. Tenemos que tener, como nos dice la ecuación contable, una igualdad. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. En este momento no está igualada en realidad esta ecuación. ¿Qué nos falta? Entonces tenemos que incrementar una cuenta denominada capital del señor Castro, que llega a ser la diferencia, ¿no? 10.000 más 21.000 bolivianos, en este caso hacemos una sumatoria, tenemos un total de 31.000 bolivianos. En este lado derecho solamente tendríamos un total de 8.000, 31.000 y 8.000. Hacemos un cálculo auxiliar, ¿no? 31.000 menos los 8.000 que tenemos, en el debe tenemos 31.000, estos 31.000, y en el haber tenemos 8.000 hasta el momento. 31.000 menos 8.000 tenemos un saldo de 23.000, que ese importe es el que realizamos el registro para la cuenta del capital del señor Castro por 23.000 bolivianos. Cuando hacemos la sumatoria del lado derecho del haber, de la columna del haber, vemos que el préstamo bancario más el capital, 8.000 más 23.000, suman los 31.000 bolivianos. Entonces existe una igualdad. Es importante considerar en el registro contable que las cuentas que hacen referencia a los bienes y derechos que posee la entidad se registran en el lado del debe, ¿no? Porque son cuentas del activo. Y las cuentas del pasivo y patrimonio siempre las registramos en el lado haber.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, dejamos un pequeño espacio, es decir, como una sangría, para reflejar que estas son las cuentas del activo y estas son cuentas de pasivo y patrimonio. Además, se considera que una vez que hemos realizado el registro de la cuenta contable, realizamos un subrayado. Otro punto a considerar es la glosa, que es una descripción de manera breve de por qué ha sido realizada la transacción. En este caso, NA es una abreviación y que indica nuestro asiento por el registro del inicio de las actividades de la comercial del Pino, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hecho el registro contable. Pasamos. Una vez que tenemos el registro contable, procedemos a realizar los pases al mayor de cuentas. Para eso utilizamos un formato académico de cómo se representan las cuentas contables, que este formato se denomina las T de cuenta. Nos muestra esta T de cuenta a un lado izquierdo, ¿no?, todo lo que se debita, y al lado derecho todo lo que se acredita, es decir, el debe y el haber, ¿no? Debe, debitar, haber, acreditar, ¿no? En el debe están en realidad registradas, tienen un saldo. Su saldo de las cuentas son las del activo y se registran en el lado haber el saldo de las cuentas del pasivo y del patrimonio neto. Entonces, nuestro primer asiento, este número 1, hace referencia a que es nuestro primer registro contable. Siempre vamos numerando los registros contables que se van suscitando durante la actividad económica de las entidades o de las empresas. Entonces, primer registro contable, y transferimos los 10.000 bolivianos, hacemos el pase al lado debe porque está en la columna del debe, registramos, ¿no? Aperturamos un nuevo mayor de cuentas, una nueva T de cuenta, y el nombre de esta cuenta se llama inventarios, ¿no? En el anterior era Caja Moneda Nacional, ahora es inventarios. Igual, se mantiene el lado debe y el lado haber. El importe de estos inventarios es de 21.000 bolivianos. Al lado está dentro de la columna del debe, entonces también mantengo en el lado debe los 21.000 bolivianos. Posteriormente, tengo en el lado haber la cuenta préstamos bancarios. ¿Qué debo hacer? Aperturar un nuevo mayor de cuenta, ¿no?, que es la T, en este caso la T de cuenta de manera académica. El nombre de la cuenta es préstamos bancarios. Consideramos lo mismo, debe y el haber, pero el registro está en la columna del haber porque es una cuenta de pasivo, y registramos el mismo importe, los 8.000 bolivianos. Colocamos de la misma manera, siempre colocamos el número de transacción a la que corresponde, en este caso el número 1. Posteriormente, tomamos en cuenta la cuenta capital del señor Castro. Elaboramos la T de cuenta capital del señor Castro. De la misma manera está en la columna del haber, al lado derecho, por 23.000 bolivianos, y hacemos el registro contable por los 23.000 bolivianos, ¿no? Una vez realizado el registro de las transacciones y haber realizado también el pase de los saldos a los mayores de cuentas, ya tenemos en realidad los registros de las cuentas y sus saldos de cada una de ellas. Procedemos a elaborar los estados financieros, en este caso el balance inicial. Colocamos el nombre de la entidad, en este caso la Comercial El Pino, el lugar Oruro, Bolivia. Procedemos a colocar el título del estado financiero a elaborar, balance inicial, de qué fecha, del 2 de enero del 2020, y el tipo de unidad monetaria en la cual está siendo expresado este estado financiero. En este caso, expresado en bolivianos, porque es la moneda de curso legal según los principios contables generalmente aceptados. Tomamos en cuenta los términos
tanto que conforman el balance general, que son el activo, pasivo y patrimonio neto. El activo considera en realidad los bienes y derechos de la entidad, como son las cuentas de caja e inventarios que habíamos mencionado y que estaban registradas en nuestro primer asiento. Como estas van a ser registradas o han sido registradas en el lado debe, corresponden al activo, y las cuentas relacionadas al pasivo correspondiente a obligaciones que adeuda la entidad a personas, en este caso una persona jurídica como es el banco, debido a que tiene un préstamo bancario, nosotros registramos en el lado haber, ¿no? En el lado derecho. Tenemos también las cuentas de patrimonio, en este caso la diferencia que habíamos realizado en el cálculo auxiliar nos determinaba el capital del señor Castro, ¿no? La forma de representación de este balance inicial tiene una forma horizontal, es decir, al lado izquierdo nos muestra el activo, al lado derecho el pasivo y patrimonio neto, ¿no? Como una T de cuenta, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Entonces lo único que colocamos, ¿no? En el activo las cuentas que corresponden: caja por 10.000 bolivianos, inventarios por 21.000 bolivianos, pero colocamos total activo, que en realidad siempre hemos mencionado, ¿no? Considerando la igualdad que tiene la ecuación contable de activo es igual al pasivo más patrimonio neto. Sumamos y tenemos 31.000 bolivianos. En el pasivo, la cuenta correspondiente es préstamos bancarios por 8.000 bolivianos. En patrimonio neto tenemos el capital del señor Castro por 23.000 bolivianos. La suma de 8.000 más 23.000, que es el pasivo más el patrimonio neto, tenemos un total de 31.000. ¿Qué verificamos? Que existe una igualdad, tanto en el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, cumplimos con la ecuación contable. Otra forma de representación no puede ser solamente de manera horizontal. También podemos hacer en realidad la representación de este balance de manera vertical. Es decir, colocamos el activo, el pasivo, patrimonio neto como reporte, ¿no? En este caso como una T de cuenta, ahora como un reporte. El activo consideramos de la misma manera la cuenta caja por los 10.000 bolivianos, inventarios por 21.000 bolivianos, total activo los 31.000 bolivianos. En el pasivo está la cuenta de préstamos bancarios por 8.000 bolivianos, el patrimonio neto, considerando la cuenta del capital del señor Castro por los 23.000 bolivianos, la suma de 8.000 más 23.000, tenemos total pasivo y patrimonio neto 31.000 bolivianos. Existe la igualdad, activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿no? Ahora nos vamos aplicando la fórmula de la ecuación contable como es el activo, ¿no? Habíamos mencionado activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Los datos que teníamos, ¿no? El activo, que viene a ser el total del activo, ¿de dónde estamos sacando? El total del activo de los 31.000, de la suma de caja más inventarios, caja nacional más los inventarios. Total 31.000. El pasivo llega a ser los préstamos bancarios por un total de 8.000. Registramos pasivo 8.000 bolivianos. Patrimonio neto, que es el capital del señor Castro por los 23.000. Patrimonio neto, entonces el total 23.000. Ahora reemplazamos todos estos datos, reemplazamos en la fórmula que tenemos. De activo es igual a pasivo más patrimonio neto. El activo nos dice 31.000, tiene que tener esa igualdad, es igual al pasivo, los 8.000 más el dato del patrimonio neto, los 23.000. Entonces, ¿no? Reemplazando 31.000 de activo, haciendo la sumatoria, 8.000 más 23.000, los 31.000. Entonces verificamos la ecuación contable y eso es lo que queríamos demostrar. 4. Ecuación contable tomando en cuenta ya el pasivo. Consideramos nuevamente la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Para poder despejar, en este caso, el pasivo, ponemos al lado derecho, ¿no?
mantenemos el activo y al lado izquierdo el pasivo más patrimonio neto. Entonces se tiene al lado izquierdo pasivo, patrimonio neto pasa al otro lado, al lado derecho, con signo negativo, porque aquí está con signo positivo, pasa con signo negativo. Entonces, activo menos patrimonio neto. Y esta llega a ser la fórmula del pasivo. Pasivo sería igual al activo menos el patrimonio neto. Reemplazando la fórmula con los datos anteriores del ejercicio. Tenemos el pasivo es igual a 31.000 bolivianos menos el patrimonio neto por 23.000 bolivianos. Luego tendríamos el pasivo por 31.000 menos 23.000 por 8.000 bolivianos, que es el dato que tenemos en realidad registrado, ¿no? Que hemos obtenido en los datos del préstamo bancario. Entonces, ¿no? Vemos que el pasivo son los 8.000 bolivianos, ¿no? Y cuando nosotros reemplazamos en la fórmula del pasivo es igual a activo menos el patrimonio neto, tendríamos, ¿no?, el activo, los 31.000 bolivianos menos 23.000, los 8.000, que es igual al pasivo, los 8.000 bolivianos. Y eso es lo que queríamos demostrar. En la ecuación contable patrimonio neto, de la misma manera, nos basamos en la ecuación contable, activo es igual al pasivo más patrimonio neto. Y ahora lo que queremos despejar ya es el patrimonio neto. Entonces damos la vuelta a la ecuación en realidad y ponemos al lado izquierdo pasivo más patrimonio neto es igual al activo. Despejamos patrimonio neto es igual al activo. Como el pasivo está con un signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Y la fórmula quedaría patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. Reemplazando en la fórmula con los datos anteriores, tenemos que el patrimonio neto es igual al activo por 31.000 bolivianos menos el pasivo por los 8.000 bolivianos. Entonces tendríamos un patrimonio neto por 23.000 bolivianos, ¿no? Reemplazando en la fórmula que habíamos hallado, patrimonio neto es igual a activo menos el pasivo, 31.000 menos 8.000, los 23.000, ¿no? Y reemplazando tenemos patrimonio neto es 23.000 menos es igual a activo menos pasivo 23.000, lo que queríamos demostrar.